Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia les da la más cordial bienvenida a su programa de Doctrina para la Vida. Hoy jueves 18 de enero del 2024. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración, entregarle este momento a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, damos gracias por tenernos una vez más reunidos a glorificarte. Eso es lo que tenemos que hacer. Y glorificarte en la adorarte y darte todo lo que tenemos que dar. Porque glorificándote, demostramos que te amamos. No como nos amas tú, que tu amor es lo mejor que hay. Pero estamos haciendo todo lo que tú nos dices que hagamos. Todos acá. Te pedimos que el fruto de esta noche doctrina para la vida, tu palabra, de edificación, de aprendizaje, de enseñanza, que todos los méritos sean para ti. Todo esto te lo agradecemos. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias. Voy a hacer ahora una corta lectura bíblica. Y vaya no redundancia, pero la aclaración es corta, pero es para que la necesidad que tenemos de estar siempre unidos en la lectura de la Biblia para ir comprendiendo más cada cosa que el Señor nos quiere enseñar. Este pasaje viene de Efesios, el capítulo 4, y muchos lo conocen, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reflexionen sobre eso, hermanos, porque es muy importante. En comunión. A continuación vamos a hacer la presentación de los himnos, del himno, que vienen directamente de nuestro himnario, Celebremos su Gloria. Buenas noches, hermanos. Vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno 32, pero vamos a hablar del Salmo 33, que dice: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Amad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, haciéndolo bien, tañendo con que Dios esté con nosotros en esta hermosa tarde. Y es uno de los cantos más hermosos que yo he escuchado en mi vida desde muy pequeño. Cantemos todos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves,
entona la canción. Cuán grande sé, mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo alzado envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar y al cielo esplendor, me adoraré cantando en la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Hermoso himno, hermoso. Vamos a pasar a las noticias del fin. Estarán a cargo de nuestro hermano Rafael Sanders. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Voy a leer las noticias del fin. Número 1. La OMS advierte de una enfermedad X que podría ser 20 veces más mortífera que el coronavirus. La enfermedad X, según la OMS, representa el conocimiento de que una pandemia internacional grave podría ser causada por un patógeno del que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas. La OMS ha advertido de que una desconocida enfermedad X provocada por un hipotético patógeno podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia de coronavirus. El jefe de la OMS insta a volver a las mascarillas y vacunarse contra el COVID-19. Esta potencial enfermedad se encuentra en el mismo nivel de importancia en la investigación que otras enfermedades peligrosas con las que lidiamos en la actualidad y que engrosan la lista de las prioridades del organismo internacional. En la versión actualizada de esta lista de enfermedades que plantean el mayor riesgo para la salud pública debido a su potencial epidémico y o si no existen contramedidas o si son insuficientes, se encuentran exclusivamente agentes virales. La OMS numeró a estas 8 prioridades: COVID-19, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad por el virus del ébola y enfermedad por el virus de Marburg, fiebre de Lassa, síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus y síndrome respiratorio agudo severo, Nipah y enfermedades nipavirales, fiebre del Valle del Rift y Zika. La noticia de la inclusión de esta temática en la reunión del Foro Económico Mundial generó un acalorado debate en las redes sociales, recoge Fortune.
Muchos usuarios advirtieron que los supuestos preparativos para la enfermedad desconocida podrían ser paralelos a los tipos de medidas de cierre implementadas durante la pandemia de COVID-19. En esa línea, Monica Crowley, quien fuera subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento del Tesoro estadounidense durante la administración Trump, señaló el jueves en X, antes Twitter, que un nuevo contagio justo a tiempo para las elecciones permitiría a los globalistas no electos implementar bloqueos, restringir la libertad de expresión y destruir más libertades. ¿Suena descabellado? También lo era lo que ocurrió en 2020, agregó. Siempre han realizado experimentos mentales y ejercicios prácticos para prepararse para las pandemias. Sugerir arbitrariamente es que estos ejercicios y reuniones son parte de algún tipo de conspiración evade el propósito real para que sirven y los problemas en los que están tratando de ganar terreno, añadió. Por su parte, el doctor Stuart Bray, vicepresidente de Medicina para Integridad y Análisis de Datos en el Departamento de Medicina del Johns Hopkins, señaló que sería irresponsable que los líderes mundiales no se reunieran en el foro y reafirmó la coordinación de la respuesta de salud pública no es una conspiración, es simplemente una planificación responsable. Por otra parte, desde el Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de Protección Federal de Rusia y el Bienestar del Consumidor indicaron que el próximo debate podría tener motivos más económicos que científicos. En este sentido, recordaron que después del fin de la pandemia de COVID-19, la OMS está tratando de promover la idea de la necesidad de reformar la arquitectura sanitaria mundial, citando como justificación a las amenazas futuras, hablando de la falta de preparación del mundo para ellas y pidiendo una mayor financiación para la organización. 2. Pakistán condena el mortífero impacto de un misil iraní en su territorio en un momento de máxima tensión en la región. Pakistán condenó enérgicamente un ataque aéreo iraní dentro de sus fronteras en el que murieron 2 niños, calificándolo de violación no provocada de su espacio aéreo y advirtiendo de represalias. Irán afirmó haber utilizado misiles de precisión y ataques de drones para destruir 2 bastiones del grupo militante suní. El ataque del martes se produce después de que Irán lanzara el lunes misiles en el norte de Irak y Siria, en la última escalada de las hostilidades en Medio Oriente, donde la actual guerra de Israel en Gaza presenta el riesgo de convertirse en un conflicto regional más amplio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo que el ataque en su territorio mató a 2 niños inocentes y advirtió a Irán de graves consecuencias. Describió el ataque aéreo como una violación no provocada de su espacio aéreo por parte de Irán, dentro del territorio pakistaní. Es aún más preocupante que este acto ilegal se haya producido a pesar de la existencia de varios canales de comunicación entre Pakistán e Irán, declaró el ministerio. Pakistán retiró el miércoles a su embajador de Irán y suspendió todas las visitas de alto nivel iraníes. La violencia no provocada y flagrante de la soberanía de Pakistán por parte de Irán de anoche es una violación del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, declaró Mumtaz Balot, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, en un discurso televisado. Dijo que el embajador iraní en Pakistán no debía regresar de una visita que estaba realizando a Irán y advirtió: Pakistán se reserva el derecho a responder este acto ilegal. Los ataques en Pakistán se produjeron un día después de la Guardia Revolucionaria iraní lanzara misiles balísticos contra lo que afirmó era una base de espionaje de la agencia de inteligencia israelí en Erbil, en el norte de Irak, y contra grupos terroristas anti-iraníes en Siria. Los ataques de Irán hacen temer que la guerra de Israel en Gaza se convierta en una guerra a gran escala en Medio Oriente, con graves consecuencias humanitarias, políticas y económicas. Los ataques en Irak y Siria fueron condenados por Estados Unidos como imprudentes e imprecisos, mientras que en Naciones Unidas dijo que las preocupaciones de seguridad deben abordarse a través del diálogo, no de ataques. Irak dijo que presentó una queja ante el Consejo de Seguridad en la ONU y la ONU el martes. El ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Juan Hussein, afirmó que no hay centros afiliados al Mossad operando en Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán.
Dios les bendiga. Hermanos, continuando en el programa, ahora vamos a leer el segmento de información. Continuamos motivando a inscribirse en nuestros discipulados de formación cristiana en los 4 niveles. Ya falta poco para que iniciemos. En este año 2024, el nivel 1 se dará en 2 modalidades. Presencial para damas, que será los domingos a las 7:30 am, y virtual mixto los lunes a las 7:30 pm. También para segundo, tercer y 4 niveles, las clases serán los días lunes vía Zoom a las 7:30 pm. Les recordamos a todas las madres de nuestra congregación que ya contamos con el servicio de sala cuna. Tenemos todas las facilidades y nuevo equipamiento, con hermanas calificadas y amorosas para atender a sus niños de 0 a 3 años. Comencemos este año patrocinando uno más niños del comedor infantil. Recuerden que todos los domingos a las 8:30 am reciben un plato de comida caliente y nutritivo, y luego se alimenta espiritualmente en la escuela bíblica infantil. Las aportaciones mensuales son de 220 lempiras, o si prefiere aportar anualmente, sería la cantidad de 2.600. Para ser un patrocinador de los niños, comuníquese con el hermano Víctor Zelaya al número celular 8748-7222. Les invitamos al culto de caballeros que se realizará el día sábado 20 de enero a las 7 am, aquí en nuestra iglesia, con el tema del sermón, ¿cómo debemos vivir en los últimos días? Versículo clave, Isaías 48. Les animamos, hermanos, para que puedan asistir e invitar a sus vecinos y amigos al dispensario médico gratuito que será el día sábado 27 de enero de 7 am a 1 pm, aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, el cual se proporcionará consulta médica y medicamentos gratis, el cual contará con las siguientes especialidades: adultos, mujeres y hombres, hipertensión, diabetes, dolores, alergias, próstata, embarazo, planificación familiar, cambio de sondas Foley. Atención a niños en crecimiento y desarrollo, infecciones respiratorias y gastrointestinales, psicología, consejería, orientación vocacional a jóvenes, nutrición, en valoración y planes dietéticos. Ahora daré lectura al material de edificación. Se titula La esposa de Cristo, la iglesia. Las imágenes y el simbolismo del matrimonio se aplican a Cristo y al cuerpo de creyentes conocido como la iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador personal y que han recibido la vida eterna. Cristo, el esposo, con mucho sacrificio y con amor, ha escogido a la iglesia para ser su esposa. Efesios 5, 25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tal como un periodo de desposarse en tiempos bíblicos, durante el cual la novia y el novio estaban separados hasta la boda, asimismo la esposa de Cristo está separada de su esposo durante la era de la iglesia. La responsabilidad de la novia durante el periodo esponsal es ser fiel a él. En 2 de Corintios 11:2 encontramos: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así mismo Efesios 5:24 nos dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a su marido en todo. En la segunda venida de Cristo, la iglesia estará unida con el esposo y se llevarán a cabo las bodas, y de esta manera se restaurará la eterna unión de Cristo y su esposa. Apocalipsis 19, 7 al 9 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora en Apocalipsis 21, 1 y 2 nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el estado eterno, los creyentes tendrán acceso a la ciudad celestial, conocida como la nueva Jerusalén, a la que también se le llama la ciudad santa. En Apocalipsis 21, 2 y 10, la nueva generación no es la iglesia, pero tiene algunas características de la iglesia. En su visión del fin de los tiempos, el apóstol Juan ve a la ciudad descendiendo del cielo adornada como una novia, dando a entender que la ciudad será gloriosamente radiante y los habitantes de la ciudad, los redimidos del Señor, serán santos y puros, llevando puestas vestiduras blancas de santidad y justicia. Algunos han malinterpretado este versículo 9 para dar a entender que la ciudad santa es la novia de Cristo, pero eso no puede ser porque Cristo murió por su pueblo y no por una ciudad. A la ciudad se le llama la esposa porque incluye a todos los que son la esposa. Del mismo modo que a todos los estudiantes de un colegio, a ellos se les llama el colegio. Los creyentes en Cristo Jesús son la esposa de Cristo. Esperamos con gran anticipación el día cuando estaremos unidos con nuestro esposo. Hasta entonces nos mantenemos fieles a Él y decimos con todos los redimidos del Señor, ven, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, voy a hacer una pequeña oración por la ofrenda. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tú nos provees todo lo que necesitamos y antes de que nosotros lo pidamos, tú ya lo sabes y nos lo provees en el tiempo, en el momento en que tú sabes cuándo, porque tú sabes qué nos conviene y qué no. Tú nos conoces y sabes cuáles son nuestras necesidades. Te pedimos que aquellos que no tienen un trabajo les puedas conseguir uno para que estén en comunión contigo también. Te agradecemos todas sus bendiciones y toda tu misericordia, Padre. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando, hermanos, nos queda ahora presentarles al hermano Augusto de Stephen, y está encargado de la serie Los Profetas Menores, en el estudio del libro de Oseas. Querido hermano, el micrófono es suyo. Gracias, hermanos. Pues aquí estamos de nuevo, hermanos, un nuevo culto de este año nuevo. Y la vez pasada estuve quebrantado de salud, la verdad es que fue algo que me preocupó, pero no, ya pasó, ya pasó. No fue más que una simple gripe, pero hizo un pobre, apetito por un tiempo, pero ya estamos aquí de nuevo, hermanos, acá, para la enseñanza del día de hoy. Gracias. Así que le damos la bienvenida a todos, hermanos, acá, y a los que también están por medio de las redes sociales, están viendo, ¿verdad? Para continuar con el estudio del libro de Oseas. Nos llevamos un tiempo ya con este libro, tratando de extraer las enseñanzas que tiene
el Señor para el día de hoy. Yo veo hermanos que, como dicen, ¿verdad? Como dicen ahí, como decíamos muchas veces cuando dos personas se enojaban, digamos que las cosas se ponen calientes. Y así veo el mundo, como que las cosas cada vez se ponen calientes, ¿verdad? Países que no esperábamos que iban a tomar algún tipo de acción militar, bueno, hoy lo están tomando. El caso de Irán y Pakistán. Difícil la situación en el mundo, ¿verdad? Realmente en aquella región, casi por el, ¿cómo se llama? Por Europa del Este, Medio Oriente y Asia, pues las cosas están bastante delicadas. Y no se miran posibilidades de que alguien pueda pacificar ahí. ¿Verdad? No hay un líder mundial que trate de poner paz o bajar, podemos decir, bajar la contienda. Y más bien como que le echan fuego. Cada vez le echan más fuego, más fuego, más fuego. Y esto puede realmente llevarnos a una situación un poco difícil. Lo que sí es que debemos estar muy claros, ¿verdad? Quien va a desatar los 4 jinetes del Apocalipsis no son los hombres, es Dios el que va a la orden. Es el Señor el que va a decir que vayan por la tierra. Porque muchos dicen, estos son los jinetes del Apocalipsis, pero no, ni por cerca siquiera, ni por cerca. No es el hombre el que va a destruir la tierra, no es el hombre el que le va a castigar con fuego. No, es el Señor el que lo va a hacer. No nos equivoquemos de eso. Es el Señor el que va a destruir los imperios mundiales. Así de sencillo, el hombre. Por mucho que haya potencias que se quieren alzar para, ¿cómo se llama?, como potencias hegemónicas, para doblegar a otros países. No nos equivoquemos. Es el Señor el que va en su soberanía, el que va a decidir lo que va a pasar en el futuro. Los hombres hoy solo son instrumentos del Señor. Así que olvidémonos de esa idea de que el hombre es el que domina. No, al final es el Señor el que domina. Veía una noticia hoy interesante, ¿verdad? Más que todo vinculada con Europa del Este. Para que vean ustedes que las ayudas económicas que dan los países no son en sí gratuitas, que no llevan algo, un trasfondo. Por ejemplo, hoy estaba oyendo a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hablando acerca de la negativa de Hungría, ¿cómo se llama?, de congelar cierta ayuda para Ucrania. Entonces, la condición que pone Hungría es que a ellos también les descongelen una ayuda de 20.000 millones de euros. Sin embargo, debe cumplir ciertos requisitos Hungría. Y el primer requisito es permitir, ¿verdad?, la ideología de género. O sea, que en la sociedad se introduzca la doctrina o la ideología de LGTB. Hungría se ha opuesto a eso. Quiere mantener sus principios sólidos. Pero la ayuda está condicionada a eso. Decía también la otra, libertad de educación. Ya saben lo que eso significa, la libertad en la educación. Lo que se tiene que enseñar en las escuelas. O sea, no es libertad en el sentido, bueno, que te enseñe lo que sea. Hungría tiene un sistema de educación bien limitado. Los valores todavía están ahí, pero
La Unión Europea quiere que se abra más, que haya más libertad, para que vean ustedes que las ayudas nunca, o sea, siempre vienen acompañadas por algo. Si quieren ayuda, a cambio tienen que hacer eso. Para que vean ustedes, ¿verdad?, lo que les interesa a las naciones. Todo lo que es, pareciera que se quiere legalizar todo lo que es inmoral, todo lo que es opuesto a lo natural, a lo establecido por Dios. O sea, se quieren oponer a todo, una rebeldía activa. Y eso es indignante realmente cuando veo eso. ¿Cómo quieren destruir el matrimonio? ¿Cómo quieren destruir el hogar? ¿Verdad? Simplemente a eso va. Destrucción de los valores en los cuales nosotros, hermanos, nos hemos formado. Los valores de, ¿cómo se llama?, basados en la palabra del Señor. Pero lo quieren destruir. Lástima. Lástima Europa, que fue la cuna de la reforma protestante. Y qué bajo han caído. Los mismos Estados Unidos también, que defendían a los creyentes. Antes venían misioneros a establecer iglesias sólidas. Pero ahora está más preocupado Estados Unidos en cuidar a sus pupilos del LGTB. Pero cuidadito, le tocan a algunos de esos pupilos porque, como dicen, le cae la vara, le cae, ¿cómo se llama?, el golpe. Muy bien, hermanos, vamos a seguir, ¿verdad?, con esta breve introducción. Vamos a continuar. Creo que habíamos avanzado un poco, ¿verdad?, sobre el versículo 7, ¿verdad? En versículo 7 dice así, ¿verdad? Siempre aquí habla de los, el Señor sale, ¿cómo se llama?, hablando acerca de la condición del pueblo. Entonces dice así: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Dice también: yo cambiaré su honra en afrenta. Obviamente, cuando hablábamos ahí, hermanos, decía, ¿verdad?, de grandeza, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El sentido es otro, realmente. No es grandeza de grande, una nación grande, poderosa, en todo aspecto, no. Ahí esa parte, en otras versiones, ¿cómo se llama?, nos dice así, ¿verdad? Cuanto más se acrecentaron, más pecaron contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. Eso en la Biblia de Estudio siglo XXI. En la Biblia textual dice que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Ahí está hablando cuando dice cuanto más se acrecentaron. O sea, está hablando de que aumentó la población. La población sufrió un aumento. Pero, o sea, hubo un crecimiento poblacional. De eso nos está hablando ahí, ¿verdad? Un crecimiento poblacional. Y no solamente un crecimiento en la población, sino también un crecimiento en todo aspecto, en el aspecto económico. Pero también no solamente trajo eso, sino que también trajo, ¿verdad?, un aumento. Aumentó la población, aumentó el pecado. No es que la gente, ¿verdad?, que nacía, crecía, se desarrollaba, llegaba a la adolescencia, después al estado adulto, es que eran más piadosos, de ninguna forma. Dice el Señor: cuanto más crecieron en población, más bien más pecaron contra mí. O sea, se incrementó el pecado. O sea, el aumento de la población.
Obviamente este aumento de población siempre se refiere también, va unido a un crecimiento económico. Y el crecimiento económico siempre lleva, hermanos, ya una, como dicen, una independencia. O sea, ahora sí me siento seguro. Hay una especie de independencia. Entonces la nación pues creció de población, creció, ¿cómo se llama? Económicamente también, pero ese crecimiento poblacional no mejoró en nada la condición espiritual del mundo. Obviamente esto lo podemos decir de que los hijos o la generación que venía levantándose, ¿verdad? Siguieron el ejemplo de los padres. Por esa razón, cuando leíamos, meditábamos nosotros allá en el capítulo 1, cuando el Señor los llama hijos de prostitución, o sea, hijos realmente de ramera. No tanto porque fueran hijos de una ramera, de una forma, sino por la conducta de ellos, por la conducta de ellos, porque se habían prostituido, se habían inclinado su corazón a adorar imágenes, principalmente los baales. Entonces, este incremento poblacional no tuvo efectos positivos en la moral de la nación, sino que produjo más pecado contra Dios. Ustedes saben que la humanidad son una serie de generaciones. Entonces, la generación que se iba levantando, ¿verdad? Más bien resultó más peor que la de los padres. Entonces, por eso el Señor dice que Israel, entre más se acrecentó, más pecó contra él. Miren ustedes cómo más adelante en Oseas 10:1 nos dice lo siguiente. En 10:1 dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, aquí está hablando de Israel como una frondosa, o sea, lleno de. No habla de eso, hermano, habla de población. Una nación bien, con una población grande. Pero dice que más bien esa multiplicación, lo que multiplicó fueron los altares. De eso se trató. Y claro, cuando habla de la bondad de la tierra, dice, la tierra fue bondadosa, en el sentido que produjo, o sea, produjo todo, hubo buenas cosechas. Entonces, de esa misma forma, entonces ellos también aumentaron sus ídolos, imagínense ustedes, conforme aumentaban las cosechas, también así aumentaban los ídolos. O sea que la tierra básicamente estaba contaminada. Eso nos lleva a pensar, hermanos, que Dios es justo cuando castiga, ¿verdad? Cuando juzga a su pueblo. Dios lo hace con justicia. No lo hace porque Dios le dé la gana. No, de ninguna manera. Lo hace con justicia para corregir. Aunque este era un pueblo, se podría decir, incorregible. Estaba habituado a la, ¿cómo se llama? A la idolatría, a pesar de que Dios se les había revelado como no se le ha revelado a ningún pueblo. Entonces, miren ustedes, cuanto más creció la población, más altares construyeron. Y cuanto más prosperaban, de la misma manera aumentaron las piedras rituales. Y cómo se llama, así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo, imagínense ustedes. Esto es como que, hermanos, cuando prosperamos nosotros, nos va bien, ¿verdad? Nos va bien, ¿verdad? Entonces, de esa manera aumentamos, ¿verdad? Debemos aumentar más bien las acciones de gracia, ¿verdad? Cuanto más Dios muestra su bondad para con nosotros.
Pero aquí ellos no, ¿verdad? No le agradecían al Señor, sino más bien asaltar más ídolos, hasta ídolos, me imagino yo que toda la tierra, altares por todos lados. No podía haber un árbol bonito, frondoso, que daba sombra, ¿verdad? Porque ahí hacía un altar. Ahí había un ídolo. Es como aquellos que se recuestan bajo el palo de mango, da sombra. Pues en aquel tiempo había también árboles así de frondosos que lo utilizaban para esas prácticas. Obviamente que la prosperidad como dice la tierra, muy buena, ¿verdad? Abundancia de trigo, vino nuevo, aceite, plata, oro. Pero al fin y al cabo, todo lo emplearon para, no lo, ¿cómo se llama? No lo dedicaban al Señor, sino a sus ídolos. Entonces el Señor, claro, tiene que actuar. Ya que ustedes hacen eso, entonces yo voy a cambiar la gloria, dice, en afrenta o en vergüenza. En pocas palabras, las cosas en que ellos se gloriaban, la grandeza que ellos se gloriaban. Entonces el Señor dice que las voy a cambiar en algo vergonzoso, en una afrenta. Van a ser afrentados, inclusive les va a dar vergüenza de la otra nación, lo que el Señor iba a hacer con ellos. Por eso es que todas las cosas en que se glorificaban, el Señor las iba a cambiar completamente. En algo que sí les iba a doler. Obviamente que ellos, ¿cómo se llama? Esa afrenta, bueno, el Señor los hizo que escasearan las cosas. Había juicio de escasez realmente. Juicio de escasez, ya las cosas de lujo, las cosas necesarias para la vida estaban escaseando. Miren ustedes en el mismo libro de Oseas 13:2, miren, vean ustedes el uso que ellos le daban a las cosas que el Señor les daba. En Oseas 13:2 dice, ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besan los becerros. Imagínense qué grado de idolatría. Terrible eso. Y realmente miren que el mundo sí tiene sus ídolos, porque en algo tienen que creer. Pero hay unos que dicen que son ateos, pero es mentira. Miren, el mundo, que yo sepa, no hay ateos. Por mucho que Stephen Hawking escribió un libro, ¿verdad?, donde dice Dios no existe. Pues miren, es que el problema, como le digo, no es que no haya ateos. No hay ateos. Lo que hay son necios. Eso es lo que hay. Porque el necio, ¿qué es lo que dice el necio? El necio dice, no hay Dios. Es necio. De eso está lleno el mundo. Por más que hablen con sus bocas y hablen de Dios, ¿verdad?, pero su corazón está lejos del Señor. Hablas con su boca que confiesan a Dios. Pero hay unos que sí activamente dicen, no hay Dios. Son necios, así lo llama la Biblia, necios. Viendo las cosas, viendo la obra de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, el orden que tiene el universo, el planeta Tierra, la naturaleza. Eso debería ser suficiente para decir que hay Dios. Pero bueno, son necios, ¿verdad? Porque su necio corazón fue entenebrecido. De tanto razonar, al final se perdieron. Entonces fueron llenos de tinieblas. Y aparte también que el diablo hace su obra. Porque dice la Biblia que él cegó el entendimiento de la mujer. O sea, lo cegó realmente para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo.
Entonces, por eso es que no pueden entender. Es como que hay una barrera en la mente. Y el diablo se encarga también de oscurecerlo. Ya de por sí están en tinieblas, el diablo añade tinieblas todavía. Entonces, por eso dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando dice hablar, la honra, que el Señor iba a cambiar su honra en afrenta. O sea, lo que ellos tanto se glorificaban o se vanagloриaban, el Señor iba a causar en ellos que eso se cambiara completamente en afrenta. O sea, como que esas cosas le serían quitadas completamente, le serían quitadas. O sea, que las cosas necesarias para el diario vivir, los artículos de lujo, serían disminuidos a la población. Y todas esas cosas, se le iban a quitar. Todos aquellos sí, me sobra plata, me sobra oro, ¿verdad? Voy a hacer un ídolo. O sea, no hay aún que hacer con tanta plata y con tanto oro. Bueno, me hago un ídolo. Así lo usaban. Lamentablemente. Lamentablemente. Ese obviamente es empobrecimiento de la nación, ¿verdad? Y la disminución de su población traería vergüenza a los ojos de otras naciones. Definitivamente, ¿verdad? Por lo que habían hecho. Creían que el Señor no iba a actuar. Miren, hoy muchas naciones hacen cosas y creen que el Señor no va a actuar. Llevan años provocando al Señor y dicen, no ha pasado nada, no pasó nada. Metieron el matrimonio gay en los países, ¿verdad? ¿Ven? No pasó nada. Lo que no saben, hermanos, toda esta gente, ¿verdad? De que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero también deben saber esta gente, todas estas personas, todos estos líderes mundiales que se reúnen en foros, que lo que están haciendo es también acumulando ira para el día de la ira. Y dice la Biblia, y del justo juicio del Señor. Entonces, que no crean otra cosa, ¿verdad? De que Dios no existe, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir metiendo y haciendo lo que sea, quitando todos esos valores, ¿verdad? Cristianos, quitando todas esas cosas de la familia. Que pueden ir haciendo eso y Dios no hace nada, aparentemente. Pero como lo digo yo, es más bien eso, silencio de parte del Señor. Aparentemente ese silencio no debe ser mal interpretado. Más bien debe ser un signo, ¿verdad? Deben entender que más bien eso es un acto de misericordia de parte del Señor. Lento para la ira. Así como decía Pedro, dice, ¿y dónde está? Dice la promesa de su advenimiento, dice, tanto que el tiempo ha pasado, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, ¿y dónde está la venida? Y entonces no saben que ahí, como Pedro mismo les dice, no saben que la paciencia del Señor es para salvación, ¿verdad? Que es para salvación, para darle la oportunidad que se arrepientan. Para eso es la paciencia de Dios. Pero tarde o temprano, hermanos, las cosas van a cambiar completamente, van a cambiar, sin duda alguna. Si hay algo que está bien definido y bien claro, es el futuro de este mundo. Ahí está bien claro, ¿verdad? En la Biblia, cuál es el futuro, cuál es hacia el futuro de la historia, cuál es el futuro
¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Lo sabemos perfectamente lo que va a ocurrir. Sabemos perfectamente cómo va a terminar esta historia, tal como la conocemos actualmente, lo sabemos bien. Ahí el libro de Daniel nos lo dice. ¿Cómo va a terminar? Y va a terminar mal para los incrédulos, lamentablemente. Muy bien, entonces el Señor tiene que actuar en este caso para disciplinar a su pueblo, porque lo hace con ese propósito. Porque diría, bueno, ¿por qué Dios hace eso? Preocuparse por un pueblo que sigue en su camino. No, no es así, ¿verdad? Ellos hicieron un pacto de seguir al Señor y se comprometieron a ese pacto. Por eso es que el Señor está actuando conforme al pacto. Entonces lo está castigando porque ahí están las pruebas de que ellos han violado el pacto. Entonces merecen un justo castigo. Es como cuando alguien, ¿cómo se llama?, delinque. Por eso es que tenemos nosotros, hermanos, leyes que regula la conducta del hombre en sociedad e impone, ¿cómo se llama?, castigos. Cuando el hombre, ¿cómo se llama?, altera su conducta social. De la misma manera, el Señor entró en pacto con Israel y ellos dijeron, si haremos todo lo que está en la ley, lo vamos a hacer. Pero ese es un pacto. Y el Señor estableció cuáles eran las bendiciones y cuáles eran las maldiciones de ese pacto. Por eso es que el Señor es justo, definitivamente. Después de eso, llegamos al versículo 8. Miren ustedes qué interesante eso. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Bueno, aquí hay una cosa un poco extraña, pero debemos entenderla siempre, hermanos, a la luz de otras versiones. Entonces, en la Biblia textual dice, se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo, y a la iniquidad de este elevan su alma, son ellos. En la revisión, en la Reina Valera 2015 dice, comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo y apetecen su iniquidad. No, hermanos, no se refiere aquí, hermanos, que el pecado se come, sino lo que está diciendo es que de las ofrendas del pecado, ¿verdad?, de las ofrendas por el pecado, se alimenta, ¿verdad? Por eso dice, del pecado de mi pueblo comen, o sea, de las ofrendas por el pecado comen, y en su maldad levantan su alma. Obviamente que aquí está hablando a que hay una reprensión. Esta va dirigida, podemos decir, hacia un grupo de personas. Este grupo específico de personas, obviamente, son los sacerdotes, o sea, aquellos que representaban al pueblo delante de Dios. Dice ellos, la reprensión, como pueden ver ustedes, avanza del pecado de toda la nación, como lo vemos antes, al pecado del sacerdocio. Ahora bien, ¿por qué habla directamente aquí de los sacerdotes? En el reino del norte, hermanos, no estaba el templo, ¿verdad? Estaba ahí en el reino del sur, específicamente en Jerusalén. Jerusalén estaba. Y los que tenían que ofrecer los sacrificios por el pecado, obviamente, eran los levitas. Tenían que ofrecerlo ahí en el templo. Tenían que degollar, ¿cómo se llama? El sacrificio, la ofrenda, el animal que se presentaba. Tenían que comerlo en un lugar santo. A eso. Ahora bien, ¿por qué había, bueno, el reino del norte, ustedes saben que se separó del reino del sur, ¿verdad? Tanto así que Jeroboam I estableció sus propios sacerdotes, su propia fiesta, puso
mandó a fabricar 2 becerros y los puso en las fronteras del reino del norte. Y los sacerdotes obviamente no eran de la tribu de Leví, eran de otras tribus, pero no de la tribu de Leví como lo manda la ley. Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran estos sacerdotes? ¿Qué hacían? Porque el Señor reprende a este grupo de sacerdotes cuando no eran ni siquiera, no representaban el sacerdocio arónico. Posiblemente a estas, hermanos, hay una respuesta. Posiblemente se trataba de misioneros. Posiblemente enviaban ¿cómo se llama? Grupos de sacerdotes ahí al reino del sur para que no se apartaran del Señor. Y ofrecían algún tipo de sacrificios tan establecidos en la ley, aunque la ley lo prohíbe. Solo había un único lugar de adoración, que era el templo. Pero ellos mandaban, ¿verdad? Misioneros, posiblemente eran misioneros, para interceder por el reino del norte, ¿verdad? Porque miraban que ese pueblo estaba completamente, había apostatado. Recordemos también que había todavía gente que era fiel a cuando, por ejemplo, cuando Elías hizo un reto ahí en el Monte Carmelo, ¿verdad? Mucha gente se alineó con el Señor. O sea, siempre ha habido un remanente fiel. Siempre ha habido gente fiel al Señor, aún en medio de tanta apostasía. Elías creía que él estaba solo, pero el Señor le dice, no, dice, todavía me he reservado una cantidad grande de personas que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, que se mantenían fieles al Señor. Además, hermanos, recuerden que en el reino del norte había una especie de escuela de profetas. Los profetas más relevantes, claro, fueron Elías y Eliseo. Eran profetas poderosos que ministraban precisamente en el reino del norte. Y había otros también como sea. O sea, había una escuela de profetas donde se alimentaba también a los hijos de los profetas, se les ayudaba. Posiblemente entonces de ahí, ¿verdad? Había grupos de sacerdotes, ¿verdad? Conforme a la ley de Moisés, que de alguna forma ministraban en el reino del norte. Pero ¿qué pasó con este grupo? ¿Verdad? Obviamente parece que fueron absorbidos, ¿verdad? Absorbidos por, ¿cómo se llama? Por la sociedad apóstata del reino del norte. Recordemos que posiblemente lo que buscaban era que hubiera una especie de luz para que para que el reino del norte no se apartara del todo. Además, posiblemente estos misioneros fueron después de que el rey Jehú prácticamente erradicó el culto a Baal de Israel. Aunque en su corazón la gente no se apartó de Baal. Pero él hizo lo que tenía que hacer, radical. Entonces, es probable de que había muchos sacerdotes que sí ministraban, auténticos. Parece ser que estos sacerdotes se contaminaron, cayeron en las mismas prácticas depravadas de la sociedad israelita al dejarse influenciar por ellos. Eso es lo que dice, lo que nos quiere decir este versículo. El problema no está, hermanos, en que ellos hacían lo correcto, pero el Señor los reprende, porque dice, comen las ofrendas de mi pueblo y apetecen su iniquidad. Bueno, eso está correcto, ¿verdad? Comer las ofrendas, se lo dice la ley. Hay que comer la ofrenda en un lugar santo. El problema estaba, ¿verdad? De que el pueblo, de que los sacerdotes
lo que hacían ellos más bien es incitar al pecado para que el pueblo presentara ofrendas. O sea, no había una especie, podemos decir, de reprensión, ¿verdad? Sino que ellos estimulaban a la gente a pecar para que la gente presentara más ofrendas y ellos tener más que comer. Posiblemente tenían tanta comida, ¿verdad? Que de repente ponían algún tipo de venta de carne, ¿verdad? Se lucraban con eso. Ese es el problema, esa es la reprensión de ellos. Eso está, me acuerdo yo, cuando yo trabajaba en el gobierno y había ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos comités que se hacían ahí, ¿no? Por ejemplo, era el tránsito. Entonces me acuerdo que ellos se jactaban y decían, bueno, hemos hecho como 2,000 multas, ¿verdad? Entonces digo yo, el objetivo no es hacer multas, ¿verdad? Porque eso me dice a mí que hay mucha infracción de tránsito. Entonces, ¿el propósito cuál es? Imponer multas o regular el tránsito. O sea, no es un buen indicador, hermanos, multas, un montón de multas, así como las acciones que hace hoy la policía, ¿verdad? Hace un operativo, 200 detenidos, otro operativo, 100 detenidos, otro operativo, 30 detenidos. Eso me indica que algo está mal, pero entonces algo está mal porque tanta gente, ni siquiera las cárceles van a tener la capacidad. Y eso es grave. Entonces no es eso de jactarse, más bien es de preocuparse. No es la meta meter a todo el mundo preso, no que la gente deje de delinquir. Entonces así pasaba con el sacerdote, venía y más bien estimulaba al pueblo a pecar. No les enseñaba la ley, no les enseñaba el camino correcto, sino más bien el estímulo. Y entonces, claro, presentaban más ofrendas y aquellos ya se iban con la conciencia calmada, ¿verdad? ¿Verdad? Y después volvían otra vez y volvían. Sí estaban en ese círculo. Ese es el reclamo que hace el Señor. Por eso les dicen, ¿verdad? Que ustedes comen del pecado de mi pueblo y apetecen su iniquidad. O sea que lo que ellos quieren es que el pueblo siga pecando para que presenten más ofrendas. No les enseñan el camino. Esta es la idea detrás de todo esto. Por eso el Señor reprende a los sacerdotes, a ese grupo de personas. Porque no estaban enfatizando en el conocimiento de Dios, porque ellos debían enseñar el conocimiento de Dios. Posiblemente enseñaban lo que más les convenía, o como dice Ezequiel, ¿verdad? Cuando habla del pecado de mi pueblo, dicen los sacerdotes lo que hacen es las paredes agrietadas, ¿verdad? Lo que hacen es recubrirlas con cal para que se miren bonitos. Pero el daño está hecho. Es una pared que más bien necesita ser demolida y reconstruida. Pero no, ellos la cubren con cal. O sea, la repellan, la pintan. Así dice el Señor, ¿verdad? Lo que hacen ellos, cubrir con cal, dicen paz y paz. Las cosas van a ser mejores. Lo que viene, hermanos, es lo mejor. Así es. Pero no dicen nada acerca de qué es lo que demanda el Señor. Entonces, cuando dice apetecen su iniquidad, ¿sabe qué estaban diciendo ahí? Que ellos dirigen el alma del sacerdote a la maldad del pueblo. Están centrados en la maldad del pueblo. Para que continúen presentando ofrendas por el pecado. Y claro, eso significaba que ellos iban a quedar con la porción que le correspondía, la que debían comer o guardar. ¿Verdad? Eso es lo que ellos dicen, apetecen la iniquidad, por eso lo dicen.
Los sacerdotes entendían, me imagino yo, el estado de depravación del pueblo. En ese sentido les convenía mantenerlo en ese estado. ¿Para qué? Para su propio beneficio. No les interesaba ustedes que el pueblo fuera santo, porque si el pueblo era santo, obviamente las ofrendas por el pecado iban a disminuir. Entonces no les convenía. Es increíble esto. Yo leo las cosas depravadas que hacían los líderes, los que debían conducir al pueblo del Señor, los que debían enseñarles el conocimiento de Dios, haciendo todo lo contrario para su provecho personal. Miren ustedes que cuando leí eso, yo digo, las cosas parecieran que no son distintas a las que ahora vemos. Miren, muchos líderes cristianos verdaderamente no enseñan al pueblo del conocimiento del Señor, conocimiento de Dios ni de Jesucristo. Es como una forma de mantener a la gente esclavizada, una congregación esclavizada, una congregación que siempre tiene necesidad de algo. Y por lo general, ¿verdad? Lo mantienen en un estado de inmadurez. Eso sí conviene. La gente necesita, como dicen, recargarse cada domingo porque se le acaba la batería, entonces vamos a recargarnos los domingos, los días de culto, nos recargamos. Como que necesitan una recarga de fe. Y la fe, hermanos, dice la Biblia que nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Por fe y para fe. Debemos caminar como viendo al invisible. Viendo al invisible. Entonces, es increíble esto, dice, que obviamente este estado, esta situación, hermano, a la que vemos en Oseas, la que vemos hoy, ¿quién se beneficia? La gente pacta, la gente ofrenda, cuantiosas cantidades de dinero, solo para mantener a la gente en el mismo estado, no progresa espiritual. Porque se debe buscar el progreso espiritual. Así lo dice el autor de Hebreos. La gente, los cristianos hebreos llevaban años de estar en la fe, pero él quería enseñarles cosas profundas, pero dicen ustedes no son capaces todavía para el alimento sólido, sino que son niños todavía, tienen necesidad de leche, pero no de alimento sólido. Y después en el versículo 6 de Hebreos dice, hace una exhortación, dice, avancemos a la madurez. Dejemos ya lo elemental. Avancemos una nueva etapa de madurez. Porque cosas que yo he oído no yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. O sea que las cosas, hermanos, del Evangelio, cosas profundas. Y no solo la leche. Como digo, muchas iglesias no enseñan nada de doctrina. Nada. Ni siquiera, como dice ahí, los fundamentos de la doctrina de Cristo. Que era lo que se enseñaba en aquel tiempo. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esos eran los fundamentos finales. Pero la gente debía progresar, seguir avanzando a la madurez. Como decía Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dejando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la. Dice, no lo he alcanzado todavía, ¿verdad? Pero una cosa hago, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, dice, prosigo a la meta, avanzar. Pero muchos líderes lo que buscan es que no dejan avanzar la iglesia. Bien.
porque les conviene económicamente, lamentablemente. Pero esto ya nos lo advierte el Señor. Lamentablemente así es. Después dice en el versículo 9, el primer párrafo, como es el pueblo, así es el sacerdote. Como pueden ver ustedes, el pueblo, los sacerdotes se había acomodado al pueblo. En vez de ser ellos los líderes que debían guiar al pueblo, se habían acomodado al pueblo, al mismo estado de depravación. Muy bien, hermanos, ahí nos quedamos entonces. Vamos a seguir el próximo jueves, ¿verdad? Profundizando más en este tema. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, hermano Augusto. Hermanos, hemos llegado al final. No queda más que despedirnos y recordarles que el Señor nos bendiga y que su palabra dice que su misericordia es para siempre. Saludos, hermanos.